que nos dé la dirección adecuada. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso del 2, el versículo 3 y el versículo 4. Aleluya. Les dije segunda de Corintios, capítulo 8, versos 2, 3 y 4. Riquezas de generosidad en la pobreza. De eso es el tema que yo quiero tomar para hoy. Hemos estado hablando de la importancia, hermanos, de los domingos que he predicado, los miércoles, sobre el caminar siempre en la voluntad de Dios. Y así hemos estado tomando una temática. Hoy vamos a hablar de este tema que va a la par de lo que hemos estado predicando. Dice así la palabra. Voy a leer desde el verso 1 para que usted y yo tengamos una idea. Es la ofrenda para los santos, dicen los encabezados de algunos capítulos de sus Biblias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lo volvemos a leer, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar ahora, Señor, escudriñando tu palabra. Te damos gracias porque nos das la vida, la salud y sobre todo la hermosa oportunidad de estar aquí, Señor, para adorarte y para glorificarte. Ahora, Espíritu Santo, guíanos en esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que es necesario entender. En el nombre de Jesús suplicamos de tu ayuda. Amén. Vamos a hablar de este tema, riquezas de generosidad en la pobreza. Fíjese que leí una frase muy interesante que a mí me gustó mucho. Si Dios te ha puesto ahí donde estás hoy, es porque Él sabe que llevarás mucho fruto. Vamos a decirlo todos juntos, dice: si Dios te ha puesto ahí donde estás, es porque Él sabe que llevarás mucho fruto. Fíjese, eso es muy interesante, porque a veces como que no estamos conformes en ningún lugar, porque no hay en nosotros la diligencia de entender esto que hemos estado platicando, caminar siempre en la voluntad de Dios. A veces estamos aquí y nunca estamos conformes, siempre estamos molestos, disgustos de estar aquí, de estar allá, de estar más allá, ya sea laboralmente, ya sea espiritualmente, ya sea económicamente. Siempre estamos, algo nos incomoda, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y esta palabra que yo les voy a hablar hoy, nos habla precisamente el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, y habla a los hermanos de la iglesia de Corinto. Esta iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia pudiente, pudiéramos decirle, una iglesia
de gente acomodada, de gente solvente, de gente con buenos negocios, con buenos trabajos, de gente que vivía en una buena ciudad donde había abundancia, donde había buenos negocios. No era como otras iglesias, como las iglesias que estaban en Macedonia, las iglesias que estaban en otros lugares como Filipos. Esta iglesia de Corinto, a la que Pablo les escribe para darles un ejemplo de la generosidad de estos hermanos de Macedonia, para darles una cátedra, una lección, y quedó esto para nosotros sobre lo que es el principio de la generosidad. Dice Pablo, aún en la pobreza, porque como que siempre estamos esperando, hermanos, el tener mucho para dar, pero no es eso lo que realmente necesitamos, sino que aún en nuestra pobreza debemos ser generosos en el dar. Los hermanos de Macedonia no solamente, hermanos, como leemos aquí, no solamente fueron generosos cuando tenían abundancia de bienes, sino que aún en medio de la pobreza, ellos, como escribe el apóstol Pablo, se mostraron generosos. Generalmente conozco a muchos, y desde aquí los estoy viendo, si yo tuviera, y cuando tienen, se les olvida. Si yo tuviera lo que tiene aquel. No necesitamos tener lo que tienen los demás. Lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, de ahí debo aprender a ser generoso. Dígalo conmigo, yo debo ser generoso. Dígalo de otra manera, como cristiano, yo debo ser generoso. Siempre, hermanos, nos ha parecido que nuestra generosidad, a nosotros como cristianos, así lo hemos concebido, es precisamente la clave, hermanos, para recibir de Dios mucho más de lo que nosotros damos. Decía un autor de muchos himnos, como el de las 100 ovejas, que se llama Visión Pastoral, el hermano Juan Romero: nunca podré ganarle a Dios cuando se trata de dar. Cuando Él me pide es porque me quiere dar más. Nunca podré ganarle a Dios cuando se trata de dar. Y mucho más nosotros recibiremos cuando somos generosos, más de lo que merecemos. De tal manera que cuando nosotros abrimos esa línea de la generosidad como cristianos, hermanos, seremos altamente bendecidos, como dice la palabra. Ahora, ¿qué es realmente, hermanos, la generosidad? Es aquello que nos impulsa, hermanos, a dar sin esperar recibir a cambio nada a cambio de ello. Esa es la generosidad. Cuando yo doy sin esperar recibir nada a cambio de lo que estoy dando. Esa es precisamente la definición de lo que es la generosidad. ¿Cuál es el beneficio, hermanos? Como Pablo nos enseña aquí acerca, poniéndonos como ejemplo a los hermanos de Macedonia. ¿Cuál es el beneficio de la generosidad? Bueno, hay 3 beneficios que yo anoto aquí y se los comparto. El primero de ellos, nos hace sentir felices. Cuando somos generosos, nos hace sentir felices. En segundo lugar, nos hace sentirnos contentos. Y en tercer lugar, nos hace sentirnos satisfechos. Cuando usted camina en esa línea y camina en esa sintonía de ser generosos, cuando usted lo hace con todo su corazón, cuando yo lo hago de todo corazón, la generosidad nos hace sentir felices, nos hace sentir contentos y nos hace sentir satisfechos. Como que hemos cumplido con Dios, pero como que hemos nosotros también hecho lo que teníamos que hacer. Esa es precisamente, hermanos, los beneficios de la generosidad. ¿Qué es realmente, hermanos, el ser generoso?
Es precisamente, hermanos, cuando uno regala o es precisamente cuando uno comparte algo que es significativo o que es de gran valor para nosotros. Ser generoso, hermanos, no es regalar lo que no nos sirve. No es regalar aquello que nos estorba. No es regalar o dar aquello que a nosotros ya no nos agrada. Eso no es ser generoso. La generosidad se distingue precisamente cuando yo comparto o regalo algo que es significativo, que es de gran valor para mí. Ese es precisamente la generosidad. Es también cuando no esperamos nada a cambio de ser generosos, porque de nada sirve dar a alguien esperando a cambio cierto beneficio. Eso no es generosidad. Eso es otra cosa que tomaremos en su momento, ese tema. Hacerlo con alevosía y ventaja trae también trastornos, decepciones y frustraciones. Cuando damos de alimento, de nuestro alimento al que no tiene nada, como que, hermanos, de manera milagrosa, como que nuestro alimento se multiplica. Cuando nosotros compartimos de nuestro alimento con aquellos que necesitan, como que, hermanos, nuestro alimento se multiplica. Eso es lo que se le llama teológicamente el efecto espiritual. Que nosotros haciendo cosas ordinarias recibimos bendiciones extraordinarias. Ese es precisamente lo que la gente a veces no dimensiona de nosotros. ¿Cómo es que a ti siempre te veo igual? Siempre te veo bien, con ropa nueva, con calzado nuevo, pero no es eso. La razón es que Dios, cuando usted y yo somos generosos, acuérdense que como cristianos nosotros debemos ser generadores de bendiciones y no acumuladores de bendiciones. Si yo fuera a sus casas, yo vería que usted tiene muchas cosas que ya no usa. Yo he visto hogares, hermano, y no lo digo por chisme, lo digo porque lo he visto, donde el ropero, o cómo se le llama ahora, el closet, está lleno de ropa, que ya no cabe ni un alfiler. Y usted sigue diciendo, y no tengo nada que ponerme. Ojalá se le haga la lengua chicharrón. He ido a lugares, a casas, hermanos, donde he contado, nomás donde estoy sentado, 45 pares de zapatos. Y le digo, ya son muchos pares de zapatos. Ay, hermano, ¿ya los contó? Sí, ya los conté. Y tengo 100. Vergüenza debería darle. Cuando hay gente que no tiene, pero todos le gustan. Pues ni que fuera, yo le puse la hermana 100 pies. Decía un cantante muy filósofo que decía, ¿para qué quiero 2 sombreros si nomás tengo una cabeza? ¿Para qué? La lógica. Ahora, no quiero salirme del tema porque sé que estoy pellizcando y estoy pisando callos. Cuando damos de nuestro alimento al que no tiene nada, como que nuestro alimento, hermano, se multiplica. Eso es lo que se llama en teología el efecto espiritual de la generosidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Díganmelo ustedes, que Dios bendice a quién. Díganlo más fuerte. Dios bendice. Dios bendice. Ya se oyó un poquito. Fíjese, hermano, cuando nosotros consolamos y fortalecemos al de ánimo caído, como que nuestra fe se fortalece. Como que sentimos nosotros felicidad, como que sentimos alegría y sentimos satisfacción cuando hacemos el bien a alguien. Haz el bien sin mirar a quién. Ese texto sí se lo saben, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién. Porque cuando yo hago el bien teniendo rostro y teniendo interés, eso no le agrada a Dios. Eso ya persigue otros intereses mezquinos
que son desagradables a Dios. Ahora, es necesario que nosotros entendamos, Pablo cuando habla de esto le dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, dice, en riquezas de su generosidad. Escuchaba y leía el testimonio de una persona. Se cuenta que en cierto lugar o en cierta región del país, esa región o ese lugar se vio azotada por el hambre. Y se cuenta, hermanos, que todo escaseaba por causa de la violencia, por causa de la falta de granos para sembrar y por el problema de aquellos que controlan caminos y controlan negocios. Y entonces esa región se vio azotada por el hambre, todo escaseaba. Y se cuenta en ese testimonio que en cierta ocasión los habitantes de esa región consiguieron alimento crudo, pero les faltaba la leña para cocinar los alimentos. Y todos sabían de un hombre que tenía la fama de bueno y que tenía la fama de ser generoso en esa región y que tenía mucha leña. Y todos los que iban a pedirle leña, a todos les daba un poco. Pero un día también a él, como a todos en aquella región, se le acabó la leña también a él. Y él en cierto momento de su vida había fabricado, había hecho una escalera para su propio uso. Y al carecer de leña, este hombre, cuando iban a pedirle y para no dejarlos ir con las manos vacías, cortaba un pedazo de la escalera para no dejarlos ir con las manos vacías. Un día él se le acercó a su esposa y le hizo la siguiente declaración. Le dijo: mujer, yo no comprendo esto. Mi escalera es cada vez más corta y sin embargo, cuando la uso, siento que subo al cielo. Esta es una sencilla manera de expresar la felicidad, hermanos. La felicidad que sentimos cuando somos generosos aún en lo poco que tenemos. Cuando somos generosos aún en lo poco que tenemos. Vaya conmigo para ir abriéndonos paso y quiero que vayamos leyendo algunas citas para hacer un tour. En Proverbios 11:25, si tiene su Biblia, ábrala conmigo para que usted lo lea con sus ojos, con esos ojos que se van a comer los gusanos. 11:25. Yo ya lo tengo aquí, pero quiero que lo leamos juntos. ¿Qué dice la Biblia? No lo que yo diga, no lo que usted dice, no lo que usted piensa ni lo que yo pienso, pero ¿qué dice Proverbios 11:25? El alma generosa y el que saciare, él también será saciado. Subraye eso es clave para usted. Son proverbios de Salomón. El alma generosa será prosperada. Eso subráyelo y enciérrelo. No se trata de que usted y yo, hermanos, caminemos por sentimientos, por emociones, sino por lo que Dios dice en su palabra. Es cierto, hermanos, que no por obras para que nadie se gloríe. Es cierto que no compartimos para llegar al cielo. Pero cuando compartimos, cuando somos generosos, el camino se nos hace más liviano. No se nos olvide, mis hermanos,
que el privilegio de la generosidad no solo es para los que tienen en abundancia, sino que es también para aquellos que tienen escasez de lo más esencial. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice la Biblia? ¿Será puesto dónde? Dios siempre, hermanos, va a elogiar a aquellos que dan aún en su pobreza. Y cuando usted y yo damos, como dice la palabra de Dios, dice que Él abrirá, dice, ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Claramente eso lo entendemos, que eso es algo que nosotros debemos analizar, que debemos nosotros de tener bien en claro. El que comparte generosamente de su pobreza, como por milagro, hermanos, enriquece la pobreza de su espíritu. Eso está bien claro en la Sagrada Escritura. Por eso Pablo, en esto que leímos al principio, está poniendo a la iglesia de Macedonia como un ejemplo, diciéndoles, aún en su pobreza, no solo en su generosidad, no solo en el momento de abundancia fueron generosos, sino aún en la escasez, no dejaron de ser generosos. ¿Cuántos saben, hermanos, que el dar es una bendición? Díganlo más fuerte. ¿Cuántos saben que el dar es una bendición? Ahora fíjese, aquellos que son mezquinos y que retienen lo que tienen, se empobrecen día a día más y más. Vea usted Proverbios 11:24. Les voy a esperar para que ustedes con sus lindos ojos azules vean. Fíjese lo que dice Proverbios 11:24. Para que vean ustedes que no es cosa mía, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Hay quienes reparten? ¿Hay quienes reparten? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ellos vienen a pobreza. Yo les he dicho mucho de aquel personaje que a lo mejor ustedes alguna vez lo vieron en silla de ruedas, pero él andaba ahí entre el 16, Coahuila y todos esos estados que hay ahí de Coahuila, de ¿qué más? Nuevo León, Zacatecas, que por las calles gritaba, denme de comer. Pero un día ese hombre, cuando tuvo mucho dinero, porque era dueño de muchos parcelas de Enequén y parcelas de huertas de naranjo y de limón, y que era dueño de muchas casas y que rentaba, un día dijo, soy tan rico, que hasta Dios batalla para hacerme pobre. Usted diga que Dios batalla, hermanos. Él es el que enriquece y Él es el que empobrece. Tengamos cuidado. Nosotros, los que estamos en la luz del camino, los que están en las tinieblas, esos pues qué, hermano, qué cuentas van a dar ellos a Dios si no conocen de Dios. Pero usted y yo que conocemos, daremos cuenta a Dios de cada una de nuestras buenas o malas acciones. Volvemos a leer ese 11:24 y subráyelo, márquelo con un círculo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ellos vienen a pobreza. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos no solamente que debemos ser oidores. La Biblia nos invita no solamente a ser oidores, sino a ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Lea conmigo otro proverbio, Proverbios 3:27. Fíjese lo que nos dice Proverbios 3:27. Fíjese lo lindo que dice este proverbio. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Como el testimonio de este hombre. Se le acabó la leña también a él, pero tenía una escalera. Entonces él dijo, para que no se vayan con las manos vacías, ¿qué fue lo que hizo este hombre?
fue cortando la escalera y les daba un poquito. Y de esa manera aprendió y entendió el efecto espiritual. Cuando le dijo él a su esposa como un testimonio: mi escalera cada vez está más chica porque voy cortándola, pero me parece que aunque esté más corta, siento que estoy en el cielo. Ese es el mejor ejemplo, hermanos, de la felicidad, cuando usted y yo somos generosos, cuando usted y yo somos bondadosos. Ahora, Dios siempre va a bendecir al dador alegre. Dios siempre será fiel a su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. De eso debemos nosotros estar seguros. Y es lo que Pablo quería enseñarles a los hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos. Yo les he contado aquel testimonio que impactó mi vida, porque fue un testimonio de una joven que se vendió como esclava allá en Nigeria. Cuando la iglesia, ¿sabe usted que en África, hermanos, están las iglesias más grandes de las asambleas de Dios? Yo creo que México es el que tiene las iglesias más pequeñas, pero nos jactamos de nada, porque realmente en África las iglesias son muy grandes. Hablamos de iglesias de más de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, de 5 millones. Aquí en la Asamblea de Dios no tenemos una sola iglesia que lleguemos al millón. Y ahí había una iglesia de 5,000 miembros, que el pastor era tanto el crecimiento que hacía falta otra construcción más grande. Y entonces pidió a los hermanos que fueran generosos para construir otro edificio más grande. Y el pastor lanzó la visión, lanzó el proyecto, y muchos se integraron al proyecto de esa visión del pastor. Pero una joven doméstica que sentía mucho agradecimiento porque Dios la había sacado de la esclavitud, Dios la había restaurado de una familia que venía de la esclavitud en su región, y Dios la había rescatado del pecado, de la vileza, y en agradecimiento a Dios ella tomó la decisión de venderse como esclava. Y lo que dieron por ella, el domingo siguiente solo pidió permiso para venir a la iglesia y entregárselo al pastor, pero con mucha generosidad. Y el pastor le dice: pero es mucho dinero, ¿de dónde lo sacaste si tú no tienes para eso? No, pastor, pero yo quiero darlo, yo también quiero participar, pero es mucho, ¿de dónde lo sacaste? Y es entonces cuando ella le confesó al pastor y al cuerpo de diáconos de la iglesia, a la junta administrativa, lo que ella había hecho. Ella se había voluntariamente vendido como esclava, y todo lo que dieron por ella lo trajo como ofrenda porque ella quería participar. El pastor le dijo que eso no estaba bien. Dijo: pero es que yo ya firmé, ya no puedo regresar el dinero, no me lo van a aceptar, así es de que usted recíbalo. Hicieron todo lo posible por negociar con aquellas personas y no aceptaron. Esos esclavos venían para venderse al mejor postor. En los países que se crucifican mucho y que se hacen mucho son fariseos, como traerlos como esclavos a Inglaterra o a Francia o a Alemania o a Roma, para venderlos como esclavos en la prostitución o donde fuera. Cuando ese testimonio dio vuelta al mundo, hermanos, todas las iglesias del mundo comenzaron a reunir dinero para recuperar a aquella joven. El corazón que es generoso, Dios lo va a prosperar. Ella no lo hizo para que todos hicieran esto, ella lo hizo con todo su corazón. Por eso es importante que nosotros aprendamos todas estas claves, porque la Biblia dice que Dios siempre bendice al dador alegre. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el que ayuda al pobre en el día malo. ¿Qué dice? Dios lo librará. Vaya conmigo a otro proverbio, por favor, si es tan amable. Proverbios 11:25. ¿Ya lo tiene?
Dice, el alma generosa será ¿qué? Y el que sacia a otros también será. La generosidad, hermanos, es solo una prueba de la sinceridad de nuestro amor para con Dios. ¿Te has fijado que a veces nosotros somos incongruentes? No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. Pero eso es mentira. Eso es lo que quisiéramos, ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, pero no hay congruencia entre lo que decimos, entre lo que cantamos y lo que hacemos. El primer paso, hermanos, para ser generoso es la voluntad. ¿Realmente estaremos nosotros dispuestos a mostrar sinceridad de nuestro amor a Dios para ser generosos? La mente del hombre, oiga bien esto, la mente del hombre jamás alcanzará a dimensionar la bondad y la misericordia de Dios. Diga conmigo, por favor. La mente del hombre jamás alcanzará a dimensionar la bondad y la misericordia de Dios. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y usted lo sabe también. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, la generosidad verdadera, hermanos, brota de un corazón genuino y de un corazón bondadoso. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y de un corazón bondadoso. Y ese corazón genuino y ese corazón bondadoso no busca recibir nada a cambio, sino lo único que se busca, hermanos, es agradar a Dios por todas sus bondades y por todas sus misericordias. Hay otra cosa interesante que es clave en esto de la generosidad, y es que nuestro Dios se deleita en un corazón generoso. Vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 9, verso 7. Nuestro Dios se deleita en un corazón generoso. 2 de Corintios 9, 7. Léalo conmigo. Cada uno debe dar como lo propuso. ¿Dónde? Hermanos, el corazón juega un papel muy importante en la generosidad. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Así dice la Biblia. No caigamos tampoco en el juego de los mercenarios del púlpito cuando lo que hacen es explotar a la gente. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice cosas que a veces nosotros queremos decir para engañar la conciencia del hombre. No es de acuerdo a nuestra conciencia. Aquí dice que Dios ama al dador según lo haya decidido. ¿Dónde? En su corazón. No se trata, hermanos, de manipular la palabra. No se trata de manipular la mente de la gente. No se trata, hermanos, de distorsionar las promesas de Dios. Si usted da, el Señor le va a dar. Hermanos, si nosotros damos generosamente, Dios lo hará de la misma manera. Y no se trata de dar solamente por dar, dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que hacerlo con alegría, pero no solamente con emoción, sino que debemos darlo con convicción, creyendo y sabiendo que Dios siempre cumple su palabra. Yo les he contado un testimonio aquí. Y yo lo había leído en la Biblia, pero no lo creía. Ya les he dicho que yo vengo de una mentalidad comunista. Mi Biblia era el libro rojo de Mao Zedong. Mi filosofía era de el Che Guevara. En esa mentalidad juvenil nos crearon el hambre de saber, el hambre de salir de la vil pobreza. Me fueron formateando en esa mentalidad.
Claro, eso se aprovecharon aquellos que vieron en mí la capacidad, campeón nacional en oratoria, de joven. Me traían como una oportunidad de liderazgo para proyectarme. Y cuando yo volví me di cuenta, hermanos, que hay problemas, que hay circunstancias, que hay situaciones que ni el dinero, ni las relaciones, ni los amigos, solo Dios nos puede ayudar. Y eso lo viví yo. Después de haber caminado todas esas semanas con el secretario de Agricultura y me sentía en las grandes ligas. Claro, vengo del hogar pobre. Aquí está mi hermana Marlene que lo sabe. Éramos bien acomodados, ¿verdad? En una cama nos dormíamos los 4, bien acomodaditos. Mire. Y a veces había que comer y a veces no. Cuando falta la madre de uno. Huérfanos a los 11 años. ¿Tú tenías qué? 9 años. Mi hermano Omar 8. Y Marisa la más chiquilla. Y vengo de ahí. Por eso me deslumbré cuando vi espejitos por todos lados. Pero cuando llego a la casa y encuentro a mi hijo muriéndose de 3 años. Y el médico me decía, no hay nada que hacer por él. No amanece, mañana se muere. Tiene neumonía, ya estuvo 15 días en la Carlota. Carlota era el mejor hospital del estado, los mejores médicos. Y yo le dije al doctor, y para eso te pagamos, Felipe, como médico de cabecera de la familia. Y fui y le reclamé al pobre pastor, me da pena decirlo desde aquí, pero se los confieso. Fui y le reclamé al pastor y le dije, para eso le doy los diezmos, para que descuide mi familia. Y el pastor, muy valiente, me dijo, este es un asunto entre Dios y usted, resuélvalo. Tenía razón. Yo esa semana, Roberto, había dicho, no doblaré mi rodilla ante nadie, no vuelvo a humillarme ante nadie, de mí nadie. O sea, se llenó mi corazón de soberbia, altivez, vanagloria. Eso es lo que hace cuando salimos de la vil pobreza, de la nada. Y Dios me dio una lección, hermanos, que me duele el corazón todavía. Como a la 1 de la mañana tuve que caer de rodillas y mi niño muriéndose ahí en la camita. Y la hermana Sol diciéndome, si el niño no amanece, el lunes empezamos el divorcio, Raúl. A ti no te interesa la familia. A ti solo lo que te importa es el trabajo. Me habían deslumbrado los espejitos de allá de arriba. Pero caí humillado ante Dios, César. Tuve que doblar mi rodilla. Y acababa de entrar a la masonería, imagínese. Empezaba ya a deslumbrarme. Y lo peor de todo, que entré a la masonería leyendo el Salmo 23. Porque ellos sí creen en Dios, pero el Dios a su manera, no el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos maquinan su Dios a su antojo, lo maquillan a su antojo. Por eso usted oye a los artistas o a los deportistas decir que Dios los bendiga, pero no es el mismo Dios, es mentira. Cada quien maquilla a su Dios a su antojo. Pero yo tuve que doblar mi rodilla y le dije, Dios, yo sé que estás por ahí en algún lugar, porque dicen que estás en todas partes. He oído que a ti te pertenece todo. Sé que te puedes llevar a mi hijo. Tenía 3 años, Raúl. Sé que te lo puedes llevar porque dicen que tú eres el dueño de todo. Y ahí guardé silencio, hermano. Qué tremendo es cuando uno batalla para humillarse. Qué feo es un corazón soberbio, altivo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que el que se humilla será ensalzado. Y le dije, Señor, pero también he oído que tú tienes misericordia de los que claman a ti. Ten misericordia de mí y devuélvele la vida a mi hijo. Pero ahí guardé silencio, hermana. Y le dije, Señor, pero ¿qué le ofrezco a Dios a cambio de que realmente estaba avergonzado y humillado ante Él? Yo te prometo que si le das la vida,
yo te prometo servirte todo el resto de mi vida. Hermano, renunciar a lo mío, renunciar a lo nuestro, tanto que me costó, no es fácil. Renunciar a mi proyecto de vida, renunciar al proyecto de familia, pero a veces es necesario para depender de Él. Y es ahí donde me di cuenta, cuando yo no le ofrecí dinero. ¿Usted cree que le podemos ofrecer dinero a Dios a cambio de? Por eso cuando fue aquel general Naamán, que era poderoso y que era estratégico en la guerra, que no había otro como él, ¿se acuerdan de Naamán? ¿Qué le dijo el profeta Eliseo? Quédate con tus cosas, quédate con tus regalías que traes ahí. Dios no necesita de dinero, pero cuando le ofrecemos lo que tenemos y lo que somos. No pasaron más que 5 o 10 minutos cuando Raúl me dice: papi, tengo sed. Y mírenlo, ahí anda todo allá, tocando la batería mal, pero ahí la toca. Pero es ahí donde nosotros aprendemos. Porque Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Por eso cuando se trata de dar, a mí nadie me gana. Ahí aprendí que hay cosas que el dinero no compra. Ahí me di cuenta que hay cosas que las relaciones, hay que tener buenas relaciones. Sí, está bien, yo lo hago algunas veces, pero mi prioridad, hermano. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Dios. Dios es mi prioridad. Hoy hablaba con uno de mis líderes y me decía: ¿qué piensas? ¿De qué? ¿Vas a seguirle en esto? Le dije: no, mi prioridad es Dios. Si Dios me dice que sí, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Si Él me dice que no, es no y se acabó. No es conveniente, hermanos, que el diablo siga espejeándonos con esas ofertas que no nos van a llevar a un buen destino. Tarde que temprano, la pobreza nos alcanzará. Pero cuando usted y yo somos fieles, Dios permanece fiel. Y cuando somos fieles en lo poco, Él nos exaltará a lo mucho. Hay un ejemplo, hermanos, de la generosidad. Y usted lo va a localizar en el capítulo 45 del libro de Génesis. No voy a leer nada, pero ahí lo va a localizar usted. Ahí nos habla de José, el hijo de Jacob. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Él fue maltratado, humillado, avergonzado y encarcelado de manera cruel. Pero en ese capítulo 45 nos habla de que Josué actuó con gracia, pero también con mucha generosidad con su familia, con sus hermanos. Incluso, hermanos, cuando la lógica le decía que no debía hacerlo. Sin embargo, José hizo todo de acuerdo a su corazón y no a lo que decía la lógica. Él abrazó a sus hermanos cuando les dijo: yo soy José a quien ustedes vendieron. Yo soy José a quienes ustedes maltrataron siempre. Yo soy su hermano José. Tengan, llévenle a mi padre, llévenle a mis hermanos, llévenle. Y vayan y regresen, porque si Dios me ha bendecido y me trajo hasta aquí, es precisamente con ese propósito. Porque a los que aman a Dios, ¿qué dice su Biblia? Todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, ¿les ayudan? Bien. ¿Cuántas veces me he sentado con hombres, si ustedes conocen, que fueron presidentes municipales o que fueron gobernadores? Todos me hacen la pregunta: ¿y cómo es? ¿Cómo funciona esto, pastor? Claro, la mente natural. ¿Qué dice Pablo? Que la mente natural, ¿qué? No entiende las cosas que son del Espíritu. Pablo, en la versión más antigua, lo dice de una manera más cruel. El hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu.
la mente. José no se dejó actuar por lo que la lógica decía. ¿Cuál es la lógica? A mí el que me la hace, me la paga. No, si no se me ha olvidado, chiquito. Estoy esperando el día. Pues se va a quedar esperando. Porque Dios no satisface a los necios. Dios siempre escucha el corazón, como José, que cuando los vio venir dijo: estos son mis hermanos, estos son los que me vendieron, estos son los que me hacen daño, estos son los que me vendieron y me trataron mal. Pero su corazón decía: bendícelos, bendícelos. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos bendecir aún a nuestros enemigos. Bendícelos. Porque cuando bendecimos a nuestros enemigos, se abren, hermanos, en el universo, se abren esos renglones y se enderezan los renglones torcidos de nuestra mente y comenzamos a recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Yo les decía hace un momento que yo leía un pasaje en la Escritura, pero nunca alcancé a dimensionarlo. Por eso les di una frase: que la mente natural nunca alcanzará a dimensionar la bendición y las misericordias de Dios. Es así. Acuérdense lo que le dije de Cantinflas cuando le preguntaron, que este señor Ricardo Rocha en una entrevista le preguntó: ¿cómo cambiaron las cosas después de que usted dejó de ser pobre? Y Cantinflas le dice: pero si yo nunca he sido pobre. Y se quedó Ricardo mirándolo fijamente. Dijo: no, ha habido cierto tiempo que no he tenido dinero, porque la pobreza es mental y la riqueza es circunstancial. Fíjese. Y eso es una gran verdad. Qué filosofía de Cantinflas. José actuó de acuerdo a su corazón y no a lo que decía la lógica. Ya voy a terminar con ustedes. Hay una parábola. Quiero que abra su Biblia. Creo que está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. No crean que la voy a describir. Solo quiero que la vean. Es el mejor cuadro de la generosidad. Y esta parábola, hermanos, nos habla de la generosidad. Es el cuadro más amplio de la generosidad. Y ustedes saben que las parábolas, hermanos, son historias. Nada de esto fue cierto. Son historias que el Señor contó para ilustrar, para demostrarnos, para mostrarnos, para que entendiéramos los misterios del reino y que nosotros pudiéramos entenderlos en nuestro tiempo. Ahí está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. ¿La han leído alguna vez? Este hombre dio su tiempo. Este hombre, conocido como el buen samaritano, no solamente dio su tiempo, sino que este hombre dio su dinero. Este hombre también dio sus recursos, hermano. Este hombre también, hermano, dio sus habilidades. Antes que él, Dios le dio la oportunidad a dos fanáticos religiosos como eran los levitas. ¿Y quién más? Y el sacerdote, que estaban para eso. Pero ¿qué dice la Biblia en esta historia? Dice que ellos pasaron de lejos, lo vieron de lejos. Cuidado, hermano, cuando como iglesia vemos la necesidad de los demás de lejos. Qué fastidio. Qué fastidio. Deberían ponerse a trabajar. Si no les va a dar, no los ofenda. Si no les da, no tiene derecho a ofenderlos. No les grite, no nos maltratemos. Hace unos días fui a la farmacia Guadalajara a comprar unas cosas, ya tarde, y ahí estaba un muchacho joven y me dijo que si me limpiaba el parabrisas. Le dije yo que no. No, dijo: ¿y por qué no, hombre? Dijo: no, porque a veces le echan un líquido que no ayuda al parabrisas. Le dije: así déjalo. Y se quedó muy triste. Y ya fui
hice lo que tenía que comprar y regresé. Y cuando estaba ahí, hermano, mire, me vino un toque del corazón y me dijo, dale algo. Y abrí la cartera y había un billete de 100 pesos. Y dije, es mucho. Y ahí estoy, hermano, así como ustedes viéndolo. Y le dije, ven. Y créalo, hermano, que por aquí pasó una bendita para decirle, no tienes feria. Imagínese a alguien que anda pidiéndole feria. Como hay gente que viene a la iglesia y pide feria de la ofrenda. Mejor no dé, o dé todo y déjese de cosas. Y no estoy enojado, así soy. Y cuando le di el billete, hermano, casi me besa las manos y me dice, con esto le voy a comprar de cenar a mi mamá. Gracias, Señor, que Dios me lo bendiga. Hermano, qué lindo es eso. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? Claro, no todas son para nosotros, pero los que son para nosotros no debemos dejarlas pasar, porque Dios bendice. Porque la Biblia dice, bienaventurado el que ayuda al pobre en el día malo. Este hombre de esta parábola, fíjese, yo lo califico así, dio su tiempo, iba para su trabajo, era su negocio, se desprogramó y fue y lo levantó y lo subió a su carruaje, a lo que él traía como vehículo, y lo llevó al mesón y le dijo, atiéndanlo, aquí hay dinero, atiéndanlo, y si falta, cuando vuelva otra vez de paso, yo les voy a pagar, por favor atiéndanlo. No solamente dio su tiempo, dio su dinero, también dio sus recursos, los ofreció. Este hombre dio sus habilidades, lo llevó al mesón, y Jesús lo pone de ejemplo y dice, eso es lo que tienen que hacer ustedes, que conocen tanto de la ley y los profetas. Este es el verdadero prójimo, porque ayudar al que me da, eso no tiene beneficio, pero ayudar al que no me va a dar nada, recibimos la bendición de lo alto. Dios bendice. Este hombre hizo todo esto, el de la parábola, hermano, no fue solo para satisfacer la necesidad de un hombre desconocido, sino que aquel hombre estaba herido, casi muerto a la orilla del camino. Y este hombre, hermanos, aprovechó la desgracia de esta persona tirada en el camino de la vida para que el Dios del cielo lo hiciera como un ejemplo grandioso, y dijo, hagan todo lo que él hizo también. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Dios está dispuesto a bendecir a su iglesia cuando abrimos nuestro corazón y somos generosos para la obra de Dios, cuando somos generosos para aquellos que nos necesitan y que están cerca de nosotros. Termino. No he querido terminar porque no llegan el reloj de nosotros, que son los misioneritas y exploradores. Y mientras ellos no lleguen, no nos vamos de aquí. Pero hay algo de todo lo que yo he vivido en mis más de 35 años de ser pastor. Me han hecho comidas, me han hecho fiestas, reconocimiento, pero hubo algo, hermano, que me distinguió. Ahí en la Huasteca, el ejido se llama El Aguacate. Los hermanos partieron una roca para construir el templecito. Ahí la comunidad eran crueles, hermano. Ahí mataban a los cristianos. En esta época quitaron el templo, y yo con la orden de gobernación y con los soldados respaldándome, la gente de la comunidad decía, si entran no salen vivos. Y a los soldados, bravos esa gente. Y decía el capitán, ¿cómo ve, pastor? Pues usted por delante, capitán.
Dijo, mejor usted, hombre, que al cabo para ustedes el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le dije, sí, pero yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Le dije. Dijo, pues usted dice, el gobernador dio la orden. Oiga, el gobernador, aquí si está ahí el gobernador también no lo echamos, dijo. Eran bravos. Pero Dios levantó a una hermanita, la hermana Ninfa, delgadita. Pero Dios le dio gracia. Y los pobladores de ese lugar le dieron permiso para levantar un templo a ella. Y ahí está el templecito. Les vendieron adrede un terreno, hermano, que era pura piedra, pura roca. Pues ellos partieron la roca, hermanos. Miren, las manos estaban 4 de la mañana y ya andaban golpeando la piedra. Y ahí está el templecito. Un día le dije, hermana, voy para allá para ver qué necesitan. Yo me llevé la cinta de medir, pasé por un pastor ahí en Valles y dije, vamos a medir para ver qué necesitan. Y cuando llegué ahí y vi el templecito y las paredes de bloc, hermano, un templo chiquitito, hermano, pero para ellos eso era un logro extraordinario. Y les faltaba el techo. Y le dije, ¿cuántas láminas? A ver, mídele. Ya medimos y tantas láminas de tantos metros y comenzamos. Ya le dije, no se preocupen. Hermanos, ¿tiene lista su camioneta? Usted, le dije al esposo de la hermana Ninfa. Sí, hermano, mañana lo espero en Valles para comprar la lámina del techo. Ya está listo. Sí, bueno, mañana vamos por la lámina. Y de una vez, dígame cuántos cemento necesitan para echarle aquí el piso. También va de cortesía. Hermano, me tocaron el corazón, me hicieron llorar. Uno con tanta comodidad. La hermana pastora se puso a llorar. Ella es una joven muy preparada, hermano. Usted la ve y habla náhuatl, que es la lengua de los dioses. Si usted no lo sabe, esa es la lengua de los dioses aztecas, los náhuatl, el náhuatl. Habla el de ahí del otro, el dialecto, y habla el español, y habla inglés, y está aprendiendo francés. Y le dije, hermana, ¿y usted estudió? Sí, hermano, tengo mi preparación. Mi esposo es maestro de una telesecundaria, ya jubilado, dice, pero es maestro de telesecundaria. Ahorita ella está haciendo su maestría. Dije, sí, nosotros aquí en la ciudad y a ver, Rom tuvo que irse hasta Barcelona a estudiar la maestría ya. Y cuando yo le digo, esto va a ser cortesía, cuando ya le di lugar para que despidiera, ella con lágrimas de su corazón dijo algo, hermano, que a mí me hizo sentir la presencia de Dios. Me dijo, hermano Raúl, hermano pastor, gracias por venir. El que usted esté aquí, haga de cuenta que el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Qué gran responsabilidad. Qué papel tan importante jugamos nosotros. El Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan todo lo que yo hice. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, Dios nos bendice. Al mes y medio que fuimos a soberanizar la iglesia y fuimos Benjamín, Ezequiel y yo como directiva, les dije, vamos a ir los tres ahora. El camino está despejado, ya no es como antes, ya no hay amenazas. Hermanos, nos recibieron como si hubieran recibido al presidente municipal. Todo el camino estaba arreglado con globos de diferentes colores y con flores y todo. Y vendría el presidente municipal y hermana, y todo eso, pues es porque ustedes iban a venir, hermano. Hermanos, estuvimos a punto de no ir por detalles que se presentaron en el camino y les dije, no, vamos porque vamos, le dije. Nos están esperando. Se fija cómo Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. ¿Cuántos creen en ese Dios de la prosperidad? En ese Dios generoso. ¿Cuántos lo creen de verdad? Hagamos lo que tengamos que hacer y este año sea mejor que el año 22 y créalo, Dios abrirá. ¿Qué dice? Que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere estar en pie conmigo?
Vamos a pasar aquí al altar. ¿Les parece bien? Acérquense, no me tengan miedo. Aquí este jovenazo va a cantar. No sé qué vayas a cantar. ¿Escuchaste el mensaje? Bueno, algo que nos ayude a terminar. Acérquense lo más que puedan al altar y vamos a orar juntos. ¿Les parece bien? Acérquense y vamos a orar. Vamos a orar. Este año será un año no como Dios quiera, sino como usted quiera. Si usted camina de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los preceptos de Dios, Dios derramará bendiciones abundantes en su vida, en su hogar, en su familia. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted ha dejado de hacer las cosas que debe hacer, empiece. Nunca es tarde para comenzar. No espere a tener, porque nunca tendrá lo suficiente. Créalo, no hay presupuesto que alcance. Pero cuando usted aprende a confiar en Dios, a depender de Dios, a valorar su palabra y a confiar en sus promesas, Dios dice: entonces prepárense, porque yo abriré esos canales de bendición para ustedes, porque yo deseo que sean prosperados, yo deseo que sean bendecidos. Mi anhelo es que ustedes sean un ejemplo ahí donde viven, que cuando la gente los vea con signos de admiración. Cuando nos vean, digan: verdaderamente estos sí creen en lo que Dios dice. Porque míralo, se ve feliz, contento, hay una paz en su corazón, hay una tranquilidad a pesar de la situación que vivimos. Parece que nada le afecta. No, sí nos afecta, pero confiamos en aquel que dice: yo estaré contigo, yo abriré las ventanas de los cielos. Aleluya, aleluya. Señor, te bendecimos esta noche. Aquí estoy, Señor. Te suplicamos, Señor, la gracia para compartir lo poco que tenemos con alegría. Haznos partícipes de una felicidad como esta, de que aun cuando la pobreza abunda, la generosidad nos enriquece, Señor. Señor, lo que tengo es mío, pero tú me lo has dado. Pero si lo necesitas ahora, es tuyo, mi Señor. Señor, tú eres fiel a tu palabra y siempre cumples tus promesas. De eso estamos seguros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. La pongo hoy ante tus pies. Aleluya, aleluya. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Nada, 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 nada. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida. Aquí está nuestra vida, Señor. Nada la Jesús. puede detener. Es un río poderoso. Aleluya.